Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a otro episodio del podcast, en este caso el número 7. Y hoy tengo conmigo a un ingeniero de sistemas que no estaba a gusto solamente siendo ingeniero y decidió convertirse en doctor, así que está trabajando para lograrlo. Con todos ustedes os presento al argentino Franco Balic. ¿Qué tal estás, tío? Todo bien, muchas gracias por esa presentación. Y sí, es verdad, me interesa mucho la investigación, así que ahora estoy a full con el doctorado. ¿Vos cómo estás? qué, qué guay, qué guay. Yo todo bien también, la verdad. Un buen año empezando proyectos nuevos como este, así que muy bien, la verdad, no me puedo quejar. Y como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Qué fue lo que te motivó de la tecnología para introducirte en este mundo? Bueno, esto justo es desde muy chico, porque yo tengo la suerte y no tan suerte que mi papá se dedica a la tecnología, entonces siempre estamos hablando de trabajo, de programación, qué podemos hacer, cómo mejorar código, eso ahora, pero cuando yo era chico, por ejemplo, con 7 años, yo lo veía a él empezando a hacer los primeros robots en el laboratorio que tenía. Entonces a mí me dio curiosidad, tenía 7, 8 años y quería hacer algún robotito. Y el primero que hice, no me lo olvido, eran dos pedazos de madera, le hice un agujero a uno y le puse un botón, dos motorcitos que los pegué a las maderas y usé una silla de computadora rota, le saqué las dos ruedas y se las puse al robotito. Apretabas el botón y el robotito se iba, lo tenías que atrapar no sé cómo, porque no se apagaba a menos que apretes el botón, pero ese fue el primer robot que tuve. Y después, ya desde chico, tuve la curiosidad por desarmar cosas. Juguete que me daban, juguete que desarmaba. O Y sea, que tú después, la bueno, tecnología ya sí, la mamaste prácticamente desde bebé. Porque si tu padre ya se dedicaba a este mundillo, era como estabas o sea, tu proyección hacia este mundo era muy grande. sí, totalmente. Es más, hay fotos mías de muy chico, con él trabajando, yo de fondo y él trabajando en proyectos. Así Qué que es guay, algo de toda mi vida, la tecnología, la robótica. Y ahora estoy a full con desarrollo web también. qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y cuál fue entonces el momento ese en el que dijiste, quiero ser ingeniero? Porque además de ser ingeniero, resulta que eres profesor de universidad. ¿En qué momento dijiste, aparte de aprender yo, también quiero enseñar al resto del mundo? Es que justo eso, bueno, no lo tenía muy claro al principio, porque fue por varias etapas mientras iba creciendo. Primero, yo iba a un bachiller en la primaria, tenía amigos y todos que íbamos a un bachiller, pero cuando yo me iba a pasar a la escuela secundaria, yo ya tenía interés por aprender sobre tecnología, programación, robótica, electrónica. Y si continuaba en el bachiller, aunque tenía a mis amigos ahí, no iba a poder hacerlo. Así que tomé con 11 años la decisión difícil, porque al fin y al cabo dejar a tus amigos en esa edad por algo que te gusta es complicado. Tuve un compañero que iba a hacer lo mismo y al final no pudo. Fui a una escuela técnica y también soy técnico mecatrónico. Y ya desde Madre esa edad mía. ya tenía interés, un interés muy fuerte en la tecnología. Terminé el técnico en mecatrónico, que ya tenía una base de automatización, electrónica, programación, y vi el potencial que tenía la programación, y ahí ya me quería dedicar más fuerte a todo lo que es la programación. Entonces, en vez de ir a una ingeniería industrial para seguir los temas de automatización, fui a ingeniería en sistemas. Esto de ser ingeniero igual ya lo tenía desde muy chico. Ya sabía que iba a ir a la parte de tecnología y que quería ser ingeniero en algún momento. Ese era el objetivo. Así que, bueno, hice la ingeniería a full. Hice un speedrun de la ingeniería, me dicen mis compañeros, porque la ingeniería toma 5 años y la completé en los 5 años. Hubo sacrificios, por ejemplo, no empecé un trabajo de 8 horas, por ejemplo, me dediqué a full a estudiar, pero a cambio pude recibirme y a realizar proyectos de investigación, que eso se hace en la misma universidad también. Así que estuve con eso a full durante la universidad y el año pasado me recibí y dije, ¿qué voy a hacer ahora que ya tengo el título de ingeniero? Era mi objetivo que tenía desde que era joven. Entonces me fijé que estaba la opción de la maestría y el doctorado. Y a mí como me interesa particularmente la investigación, aposté todo por el doctorado y lo empecé.
Así que ahora estoy haciendo el doctorado por eso, porque tengo una pasión increíble por la tecnología y volviendo al tema de por qué empecé a ser profesor. Empecé a ser profesor porque como a mí me gusta la tecnología, durante la secundaria y durante la carrera vi que no todos explican de la forma que me gustaría a mí. Entonces, pensé que por ahí había otros estudiantes que tengan la misma situación. Les gustaría que alguien les explique de una forma diferente o una forma más cercana. En- Ya que me gusta el tema de la tecnología, hice cursos para enseñar, me capacité, hice todo el curso necesario para ser docente universitario. Dije, bueno, voy a ser docente y voy a empezar con materias de programación. Y ahí empecé a dar clases. Por ejemplo, este año di tres materias, en donde en dos fui profesor, que una es paradigmas de programación, que es programación orientada a objetos para la carrera de videojuegos, y la otra es una materia que se llama ingeniería de software, de la carrera de ingeniería en sistemas, en donde los alumnos tienen que hacer un proyecto integrador con los conocimientos que tienen. Es en tercer año de la carrera, en donde ellos reciben el título intermedio. Un título intermedio acá en Argentina está la carrera de ingeniería en sistemas de 5 años, al tercer año tiene un título intermedio de analista en sistemas. Entonces estoy acompañándolos realizando este proyecto que, si todo va bien, a fin de año ya van a ser analistas en sistemas. Wow, o sea, que realmente es que, claro, tengo muchas ganas de tenerte aquí porque yo siempre saco la misma pregunta con las personas que han ido a la universidad. Y Ujú. es, ¿no tienes la sensación de que la universidad está un poco obsoleta? Y claro, tú eres profesor, con lo cual, ¿a qué persona mejor para preguntarle esto que a ti? ¿Tú qué opinas de este comentario? Y sé totalmente sincero, ¿eh? Voy a ser totalmente sincero con esto y no voy a ser el clásico políticamente correcto porque soy profesor. Voy a ser claro. El problema está con el periodo de tiempo que se tiene a la hora de sacar un plan de estudios. Un plan de estudios se tiene que pasar por procesos que se tienen que certificar, se tienen que aprobar por una organización del país, y eso lleva por lo menos 3 años. Entonces, si ahora como universidad creo un plan de estudios actualizado, en 3 años se va a poder utilizar, así que genera ciertos desfasajes. Eso como base. Luego, hay docentes que tienen muy diferentes formas de explicar. Entonces, por ejemplo, un docente que aprendió ingeniería, por ejemplo, programando en COBOL, no es lo mismo que te explique C Sharp o que te explique la lógica de programación de ahora. Tienen formas diferentes que no se adaptan del todo. Ese es el desafío que tenemos como docentes ahora, que es buscar nuevas formas para adaptarnos a los estudiantes. Por ejemplo, este año, ¿qué fue el desafío? Un desafío muy importante como docentes. ¿Cómo adaptar ChatGPT para que los estudiantes lo utilicen, pero sigan aprendiendo? Que lo utilicen como herramienta, pero no como hacían antes con Wikipedia, el clásico copiar y pegar. ¿Cómo solucionar eso? Que no nos entregue un trabajo hecho con ChatGPT. Eso es algo que Justo, nosotros como docentes nos tenemos que adaptar. esa es una de las cosas que tenía para preguntarte más adelante, pero como has sacado el tema, te lo voy a preguntar ya. Tú como profesor, ¿ves con buenos ojos que tus alumnos utilicen ChatGPT? Yo sí, pero usándolo de la forma correcta. A esto me refiero a, por ejemplo, si yo te doy una clase de programación orientada a objetos, mi objetivo principal es que entiendas el concepto, cómo es el paradigma de programación orientada a objetos y que puedas desarrollar tu código. Que utilices ChatGPT para hacer la tarea o el trabajo que te di, no me sirve porque no estás pensando la lógica, sino que se la pediste a ChatGPT y no desarrollas esa habilidad. En cambio, si tenés dudas, si le pedís a ChatGPT que te guíe a descomponer o pensar de otra forma, porque por ahí yo lo expliqué de una forma y a la hora de hacer el trabajo que estás en tu casa y no me tenés a mí, me podés mandar un mail, pero por ahí hay alumnos que no se animan a preguntar. En programación hay que reconocer algo, es que muchos somos introvertidos, ya sea en clase o hablando con otros. Pueden utilizar ChatGPT para preguntarle, que les dé una guía de cómo hacerlo, pero no que les resuelva la tarea, porque al final, en un examen o en una instancia de evaluación, no van a tener acceso a ChatGPT.
Y igual, tengamos en cuenta que una instancia de evaluación lo que me importa a mí principalmente son los conceptos, no que me hagan el código perfecto. Claro, claro. ¿Y Así, tú cómo, si yo, por ejemplo, soy tu alumno, resulta que ujú. hago toda la tarea con ChatGPT, ¿tú tienes algún modo, estás capacitado de alguna manera con alguna herramienta o algo? Te hablo totalmente desde el desconocimiento, que te ayude a descubrir que esa tarea en cuestión ha sido desarrollada usando ChatGPT al 100%, en plan, no de decir, es que he consultado, el resto lo he hecho yo. No, sino una persona que diga, no tengo tiempo, le digo a ChatGPT que me la haga y me la hace. Sí, tengo más que una herramienta, es experiencia, porque también soy investigador de robótica educativa e inteligencia artificial. Participo como investigador en un laboratorio en la universidad que se llama Laboratorio de Robótica Física e Inteligencia Artificial de la universidad, en donde vemos desarrollos como por ejemplo el robot que tengo de fondo, que es un profesor robot, ese es el objetivo principal. Mi tesis la estoy trabajando, mi tesis de doctorado la estoy trabajando en ese laboratorio, que para decirlo brevemente, es utilizar inteligencia artificial, dispositivos IoT y procesamiento de información de robots en enjambre, que consiste en múltiples robots conectados, pero eso me genera mucha experiencia porque siempre estoy probando herramientas nuevas, nuevas inteligencias artificiales, probando ChatGPT, buscando cómo es el tema que salió hace un tiempo de Prompt Engineer, y la experiencia te genera de que notas patrones en la inteligencia artificial. Como por ejemplo, el patrón que siempre explico cuando doy una charla de inteligencia artificial. Si ahora, por ejemplo, le piden a ChatGPT, generame un plan de tareas para que en una hora pueda cocinar una pizza, por ejemplo. Con la experiencia noté que ChatGPT siempre genera el mismo patrón. Genera varios puntos de inicio, como por ejemplo objetivos, plan. Generan 4 puntos que son ítems, concretamente. Y luego, como nosotros pedimos en un periodo de tiempo, genera, si es una charla, introducción, entre paréntesis, un periodo de tiempo. Desarrollo, entre paréntesis, un periodo de tiempo. Por ejemplo, desarrollo 10 minutos. Introducción 10 minutos. Y después, por ejemplo, los temas que va hablando los divide. El primer nivel con puntos del 1, 2, 3 de forma numérica, subnivel con letras, y siempre te habla hacia vos. Tenés que hacer esto, luego tenés que tal. Y te das cuenta cuando ya sabes todas las cosas que hay que buscar, las lees, y si están ahí, es fácil identificarlo. Y si hablamos ya en programación en código, yo les explico cosas concretas que yo sé. ¿No? Si de la nada me entrega algún código con algo que aún no expliqué o algo que no se ve en la materia, hubo dos cosas. Lo copiaron de Stack Overflow o se lo pidieron a ChatGPT. Sí. Entonces, la prueba es muy Claro, fácil. Les pregunto que me expliquen el código y si no saben, es que lo obtuvieron de algún lugar. claro, claro. Nunca me había fijado en el tema que comentabas tú de los patrones, por ejemplo, del tipo de respuesta que te da ChatGPT. Porque claro, la parte de código sí que la entiendo. Es lo que tú dices. Si tú me entregas algo, bueno, perdón, si yo te entrego algo que tú no has impartido, claro, ya me has pillado totalmente. Ujú. Pero, oye, está bien saberlo, así que alumnos de Franco, ya sabéis, si aprobáis la materia es gracias a lo que acaba de desvelar en este podcast. Darle un buen me gusta porque gracias a este momento vais a aprobar todo. Pero qué guay, Igualmente, qué guay. igualmente, si algún alumno está escuchando esto, repasen lo que están escribiendo porque yo pregunto sobre el tema, ¿eh? Luego, una pregunta que también que me interesa mucho, sobre todo porque además como al final eres la primera persona que viene desde Argentina, entonces te voy a hacer muchas preguntas a nivel de regional del país, ¿vale? Y Ujú. es, una que me interesa mucho es saber, ¿cuánto de accesible es la universidad en Argentina? La universidad, dentro de todo, es bastante accesible. El problema está en que em, no todos quieren empezarla o la empiezan y no la terminan porque, por ejemplo, en la universidad hay un título intermedio. Entonces, lo que hacen algunos alumnos es empiezan los primeros 5 años, empiezan la carrera de 5 años y al tercer año, cuando ya tienen el título intermedio, empiezan a trabajar. Entonces, cuando empezás a trabajar, ¿cuál es la primera necesidad que tienen los alumnos para hacer una carrera de ingeniería?
conseguir trabajo. Conseguir trabajo hay múltiples formas de hacerlo. Y ya con el título de analista uno ya puede completar esa necesidad, conseguir un primer ingreso. Entonces algunos lo terminan dejando y después con los años se dan cuenta de que es necesario terminar la ingeniería, ya sea por algo que les quedó pendiente a sí mismos o se encuentran una barrera en su carrera laboral. Entonces uno ve, mientras va avanzando la carrera, y me pasó, los primeros, segundo y tercer año, había muchos chicos de mi edad, por ejemplo, en turno mañana, donde alguien que trabaja 8 horas no puede ir a turno mañana, sino que va al turno nocturno, mientras que en cuarto y quinto, que son los últimos años, solo están a la noche, porque la mayoría de los alumnos ya trabajan y a la vez ya no es que son todos jóvenes, sino que también hay gente de un montón de rangos de edad terminando la ingeniería. Y es Buah, me accesible parece porque... muy de Ujú. crack el que hagas estudies y al mismo tiempo, en plan, un trabajo de 8 horas y al mismo tiempo estudies la ingeniería. Me parece muy de crack, la verdad. Sí, a mí también. Y yo no lo hice porque me enfoqué en la universidad, pero le tengo un respeto increíble a la gente que estudia y hace la carrera universitaria porque, piénsenlo así, trabajás por ejemplo, de 9 o de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se alarga por ahí un poco más. Y después a las 7 ya Ujú. empezás a cursar y salís a las 10. Todo de lunes a viernes, una jornada a full. Es un esfuerzo increíble. Por ejemplo, mi papá, cuando hizo la ingeniería en su momento, cuando era joven, hizo exactamente lo mismo. Y siempre me comenta lo desgastante que es. Es increíblemente desgastante eso. Sobre todo yo creo que a nivel mental. A nivel mental tienes que acabar el día totalmente agotado. Tienes que acabar el día destrozado. Totalmente. Y encima, la universidad, y también pasa con el trabajo, es que por ahí en el trabajo uno no termina todo y lo tiene que terminar en tiempo fuera del trabajo. Y en la universidad siempre hay trabajos, hay que estudiar, hay que prepararse para un examen. ¿Y en qué momentos lo haces cuando trabajas y estudias? En las 2 horas que tenés libres entre el trabajo y, y el estudio y la universidad, y ignoremos que también hay un tiempo de transporte que te resta más tiempo ahí. O no dormís y estudias cuando llegás ya cansado, o sacrificás tus fines de semana, porque suelen ser 5 o 6 materias las que se hacen. Es Claro, muy sí, desgastante. lo más normal es sacrificar el fin de semana, entiendo que es cuando tienen más tiempo. Lo que pasa es Es que cuando... también Sí. llegas al punto de que no tienes ni siquiera un descanso de tu trabajo barra estudios, ni siquiera el fin de semana descansas. Claro, Tiene que ese ser es el brutal. problema. Es que hay que tenerle mucha dedicación, mucho estudio, muchas ganas de estudiar para hacerlo de esa forma y poner el esfuerzo. Pero también hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede darse, por ejemplo, hacer ese sacrificio. Porque, por ejemplo, si uno tiene hijos, tiene familia, tiene que pagar un alquiler, ahí se agregan más responsabilidades que hay que ver dónde hacer, en qué momento hacerlas. Y nadie obliga a nadie a terminar una ingeniería en 5 años. Por eso es preferible que si uno tiene un montón de responsabilidades, vaya haciendo materias de a poco y lo vaya terminando, pero no que deje la universidad. Es mejor ir progresando de a poco y cumplirlo en un tiempo más extenso que terminar dejándolo debido al sobreesfuerzo, porque después uno se termina cansando de todo. Si uno no puede descansar y despejarse. Claro, claro. Y te quería preguntar, en Argentina, los docentes, los profesores, ¿tenéis cierta libertad de cátedra? O sea, podéis, entiendo que la universidad os propone unos temarios y vosotros escogéis, o la universidad es estricta y te dice, tú tienes que impartir estos conocimientos. Depende del... No, concretamente es lo que, por ejemplo, hay varias materias en las que participo. Hablemos de la de programación de objetos. En el temario hay unos temas que yo tengo que cumplir sí o sí. Por ejemplo, teoría de clases, teoría de objetos, interfaces, eh, herencia simple, múltiple, expresiones lambda, etcétera. Todos esos yo los tengo que explicar con el material que está, pero yo los puedo adaptar
dependiendo de las necesidades del curso. Por ejemplo, si yo tengo el objetivo de explicar expresiones lambda, lo explico por ahí con el apunte que tengo en el material de clase y los alumnos no lo terminan de entender, yo tengo la libertad de crear mis propios apuntes y explicarles con eso. O darles una charla desde otro punto de vista para que terminen de entenderlo. Tengo ciertas facilidades para cambiar la forma de explicar ciertos temas, porque bueno, yo aprendí también de forma autodidacta con la universidad, investigando, así que tengo varios puntos de vista de diferentes temas. Entonces intento explicarlo los mismos cuando los veo con caras de perdidos a los alumnos. Veo que no entendieron con esta forma, vamos a ver desde una forma con ejemplos. No lo entendieron con ejemplos, bueno, vamos a verlo desde un punto de vista práctico. Es que para explicar un tema hay varias formas de explicar. Puramente teórica, con ejemplos, práctico, etc. Yo principalmente me enfoco con esos 3 métodos y el que más me gusta utilizar para enseñar programación es el práctico. También está el trabajar en grupos, que Interesante. eso suele ayudar mucho, por ejemplo, en robótica. También. También me parece un buen planteamiento, sí, sobre todo el de trabajar en grupos. Pero sobre todo, claro, yo te lo preguntaba más justo por lo que acabas de decir. En plan, yo entiendo que la universidad te da una línea de aprendizaje y luego tú puedes adaptar la manera en la que cumples el objetivo. Sí, sí, es Vale, exactamente eso. perfecto. Mientras que cumplemos con los temas que nos piden, yo puedo adaptar el contenido ligeramente para que los alumnos puedan comprenderlo mejor y que se cumpla lo que se pide en la materia, que son los resultados de aprendizaje, que es explicando tal tema, los alumnos tienen que ser capaces de realizar tal cosa. Por ejemplo, si yo les explico la teoría de objetos, ellos van a poder identificar en la realidad cómo pasar un concepto, abstraerlo y llevarlo a código, aplicando las buenas prácticas. Y tú como docente, ¿cómo interpretas o cómo interpretas, no, perdón, cómo eres capaz de darte cuenta o de descubrir esas personas que tal vez no llegan a entenderlo todo al mismo ritmo que a lo mejor otros compañeros y pueden sentir como un poco esa frustración? Hay varias formas. Una es como cuando uno da una charla, notas que primero no te están siguiendo el hilo. Las personas que normalmente te prestan atención son las que te están mirando directamente o van a presentar, en la parte de preguntas consultan algo. Pero cuando un alumno no entiende, lo notas que tiene cara de perdido, que está mirando para otro lado, que se empezó a distraer con el teléfono. Entonces, cuando suelo ver que algunos alumnos están perdidos en el tema, vuelvo a explicar el tema y les consulto a ellos qué dudas tienen, por dónde se quedaron, y les vuelvo a preguntar las dudas que tengan. Por ejemplo, me pasó con lo que son interfaces. A- los alumnos no terminaban de entender el concepto de interfaces, entonces lo que tuve que hacer en esa práctica fue, primero expliqué interfaces. Vi que algunos tenían eh, la mirada perdida, que no terminaron de entender el tema. Entonces lo que hice fue Mirando dar con un miedo. ejemplo. ¿Qué? Digo, mirando con miedo. Claro, porque habíamos pasado de lo que eran eh, clases heredadas, clases abstractas en C Sharp, a interfaces, que al fin nos permite la herencia con clases abstractas y las interfaces nos permiten implementar ciertos comportamientos de la clase base o de la interfaz con ligeras diferencias que, bueno, no voy a entrar a explicar, pero no terminaban de entender la diferencia, por qué podíamos utilizar interfaces y no herencia. Entonces, la mejor forma para explicar eso para los que no lo habían terminado de entender fue con ejemplos. Cambié la presentación, abrí Visual Studio y empecé a programar. Creé unas interfaces, creé unas clases para heredar y les mostré las diferencias. Y ahí terminaron de entender un poco más el concepto. Luego lo que hice fue repetir la teoría y ahí ya habían entendido mejor a lo que me refería. Qué bueno, qué bueno. Me parece además como una práctica muy interesante la de, oye, veo o siento que una parte de los alumnos se han perdido, pues voy a escoger otro camino, ¿no? Que yo sí que veo que yo al menos experiencias que he tenido es que los profesores que cuando no sé si no querían saber que la gente se estaba perdiendo,
o se hacían un poco los locos y continuaban para adelante, seguían con la lección y tú a lo mejor si te habías perdido, pues luego en tu casa búscate la vida. Es que depende mucho de cómo le gusta explicar al docente. Porque hay veces que, por ejemplo, la forma de aprender en una universidad cambió con el tiempo. Las universidades de antes, de bastante antes, eran así. La responsabilidad que tenía uno de la universidad, a diferencia del secundario, es que uno ingresaba a la universidad era para aprender y caía mucha responsabilidad en uno, ya no tanto en el docente. Mientras que en la secundaria sí cae mucha responsabilidad en el docente, bueno, esto desde antes hablando, ¿no? En la universidad el docente se encargaba de darte los temas, pero vos los tenías que aprender. A mí me gusta tener un punto de vista intermedio. Me gusta darle actividades que ellos tengan la responsabilidad de hacerlas en su tiempo, en casa o haciendo otras actividades, pero en clase a mí me gusta que ellos vengan con dudas, por eso les preparo materiales a veces para que lean en casa, que es una metodología de enseñanza asincrónica. Ellos tienen material para ver en su casa y luego cuando vienen pueden consultar dudas. Igualmente ese material yo lo explico y veo cómo reaccionan los estudiantes en base a lo que expliqué. Y ahí vuelve todo el proceso. Si lo entendieron, busco otra forma de explicarlo para que terminen de entenderlo la mayor cantidad de alumnos posible. Luego, el momento concreto donde uno sabe cuántos del curso y quiénes aprendieron los conceptos correctamente, es en una evaluación. Una evaluación es una herramienta que permite ver los conocimientos del curso. No es solo el terror que no te deja dormir porque tenés que estudiar para presentar el examen mañana. Para, para los docentes y para la universidad es una herramienta para ver el estado del curso y qué hay que reforzar. Claro. Eh, has vivido alguna vez la situación de no poder llegar a un objetivo porque has tenido que parar un poco el ritmo porque buena parte del alumnado no estaba entendiendo una parte y tenías que hacer como más repeticiones de esa parte? Tuve la suerte, por decirlo de una forma, de que no me quedé sin tiempo. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de este año. Porque lo que tengo es, bueno, soy de sistemas, también tengo experiencia con el emprendimiento, así que soy muy metódico y organizo todo bastante. La primera semana de clases ya planifiqué. Todos estos son los temas que tengo que dar. Los voy a dividir en las 16 clases. Son 16 Antes de dividirlos, van a haber 16 clases realmente, porque algo que hay acá en Argentina es muchos feriados. Me fijé los feriados que había, saqué los feriados y organicé las clases. Entonces, tenía un tema por dar en cada clase con ejercicios que les preparé para que ellos practiquen y veía cómo iba el curso. Si aprendían rápidamente un tema, porque hay algunos temas que el curso los adquiere más rápidamente que otros, debido a la experiencia o de otras materias que vienen, adelantaba algún tema. Entonces, al adelantar algún tema, y ya tenía los materiales preparados, la clase que viene tenía un espacio más extenso para darles prácticas o para extender en detalle un tema que no entendieron en esa clase. De esa forma, más o menos iba equilibrando los tiempos y no me pasó de no quedarme, pero sí pasó que hubo temas que tuve que explicar más tiempo, como por ejemplo interfaces, funciones lambda también, eso los tuve que explicar más en detalle. ¿Cuáles más? Constructores, ese se entendió fácil. eh, Finalizadores, ese costó entenderlo. Y el que les costó terminar de aplicar en el código fueron el concepto de delegados en C Sharp. Digo, aprovechando además ahora tú también que has hecho, bueno, has trabajado por cuenta ajena y además ahora estás con el punto este de emprendimiento, ¿qué tal está el mundo laboral en Argentina? Porque la razón de esta pregunta es un poco porque al menos los medios de comunicación y las informaciones que llegan de Argentina hacia Europa es un poco pues la de un país con muchísima inflación, la moneda argentina está por los suelos, hay un debate si se debería quitar la moneda argentina y quedarse con el dólar americano. Realmente, porque los medios de comunicación muchas veces manipulan, entonces, ¿realmente la situación es tan mala en Argentina? A ver, la situación no es la mejor. Eso sí, hay que admitirlo porque es la Bueno, realidad. claro. No es la mejor, tenemos una inflación que es bastante importante, que sucede mes a mes,
Por ejemplo, a principio de año había una inflación de mes a mes de un 7, 6, 8%. Que, bueno, justo había salido la comparación de Estados Unidos, que estaban todos impresionados y en shock por un 9% anual, y nosotros en Argentina teníamos un 7, un 8% mensual. Entonces, bueno, es grave el tema de la inflación, por ejemplo, está muy limitada la compra de dólares del exterior para nosotros tener dólares, y ahí se relaciona mucho con temas políticos, que no me gusta mucho hablar del tema porque hay posturas políticas extremas algunas, como por ejemplo la que mencionabas, de dejar de usar el peso y utilizar el dólar. Hay otras, hay un montón de posturas que la verdad es muy complicadas. En general, cualquier cambio importante, ya sea en un gobierno, por ejemplo, en una empresa, son complicados porque hay que convencer a mucha gente de aplicar el cambio. Entonces, por eso no me gusta hablar de esos temas, debido a que estamos hablando de algo que es más fácil hablarlo que implementarlo. Pero sí, es Totalmente. bastante complicada la situación. Y hacia el mundo laboral, ¿qué tal, por ejemplo, yo sí siendo programador, cuál sería el nivel o sea, cuál sería la facilidad para que yo encontrase trabajo en Argentina? ¿Hay mucho, hay poco? ¿Hay mucho pero mal pagado? Voy a hablar solo del sector tecnológico, que es el nuestro, porque esto cambia dependiendo de Claro, cada yo del sector, resto. cambia un montón, cambia un montón. Por Exacto, ejemplo, exacto, claro. en el sector tecnológico hay oferta. El problema es la oferta para quién. Porque tanto en Argentina como en todo el mundo se tiene el problema de que ahora hay una sobreoferta de programadores junior con un stack específico. Que esto es ocasionado también por la pandemia, que hubo una sobreestimación de recursos tecnológicos, ya sea empresas que contrataron demasiado personal, y hace pocos meses vimos que un montón de empresas estaban despidiendo a grandes cantidades de personales, que salían noticias de que explotó la burbuja tech, pero fue una mala estimación a futuro lo que hicieron. Pero esto estamos hablando de las grandes empresas. Hay muchas empresas que están surgiendo, startups, otras empresas que necesitan programadores. El problema está en que tenés que ser un profesional, un programador, que no sea, que se diferencie de todos. Por ejemplo, en la pandemia se hicieron muchos bootcamps, muchas capacitaciones del clásico stack, Mongo, Express, Node y MongoDB. Y React, digo. Entonces, si una gran oferta del mercado sabe las mismas herramientas, ¿cuál vas a contratar? Si contratás a los primeros dos que encontraste con ese stack, o del resto no tiene trabajo. Tenés que diferenciarte del resto para que sea más fácil que te contraten a vos. No quedarte solamente con esas tecnologías. Por ejemplo, aprendiendo TypeScript, aprendiendo buenas prácticas como los principios Solid, aprendiendo Next, por ejemplo, aprendiendo más sobre back, que también, por ejemplo, acá en Argentina hay más ofertas sobre backend que sobre frontend, al menos para el momento de la fecha. Todo esto cambia un montón, dependiendo de la etapa del mes, del año. Por ejemplo, a fin de año hay ciertas empresas que contratan más que a mitad de año. Porque entiendo que tendrán que acabar proyectos y entonces les surge terminarlos hacia final de año, ¿no? También y por programas de capacitación que empiezan a fin de año sabiendo que hay alumnos de universidades que están terminando la carrera o están terminando la universidad. Entonces ellos pueden capacitar para adaptarlos a sus empresas y luego ya pueden empezar a trabajar para la misma. Ah, pues eso no lo había pensado nunca. No me lo hubiese imaginado, la verdad. Es que hay muchas cosas que uno las termina de entender cuando tiene el punto de vista de IT y de emprendimiento, porque hay muchas cosas que como programador no vemos, pero las personas de negocio, las personas a cargo de llevar una empresa adelante, aplican estrategias para retener personal, capacitar nuevo personal y que se adapte a la cultura de la empresa, que se sienta cómodo. El ejemplo más clásico es las empresas de tecnología que tienen un pool, que tienen horas para dormir la siesta. Esas son cosas que aplican para retenerte, para que te quedes ahí y no te vayas a los 2, 3 meses. Y hay muchísimas más. Y a nivel de contratación, ¿cómo suele ser el contrato estándar? Hablando de nuestro sector, que yo en otros sectores Ujú. no me voy a meter porque no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, de un programador,
¿Qué servicios tiene? ¿Tiene seguro médico? ¿Tiene... ¿Cómo suelen ser los tipos de contratos? Concretamente no sé, porque yo no trabajé en relación de dependencia de desarrollo de software, sino como profesor. Puedo mencionarte lo básico que tiene que incluir todo trabajador en blanco en Argentina, ya sea programador o en otro rubro, que es, si tenés, Ujú. te pagan cierta cantidad y luego se hacen descuentos para la obra social, que es para gastos médicos, cierto aporte para jubilación, y después hay otro cierto porcentaje que se distribuye en varios tipos de impuestos que hay. Las dos cosas mínimas que te tienen que ofrecer sí o sí son una obra social y aportes jubilatorios. Eso básicamente cualquier trabajo que esté eh, en blanco. Después está Vale, vale, el vale. trabajo en negro que, bueno, no hablo. Bueno, sí, claro. Sí. Sí, bueno, me imagino que sea como España, que eso ahí es otro rollo totalmente distinto. Vale, y ahora vamos a hacer una pausa y lo que vamos a hacer es hablar ahora de la parte de Franco Balic como creador de contenido. ¿En qué momento sientes como esa llamada de decir, oye, quiero crear contenido, quiero ayudar a otra gente a aprender programación en redes sociales, YouTube, Twitch, todo eso? Esto empezó por varios motivos. El primero fue que yo quería enseñar a programar, enseñar sobre tecnología, pero tenía el problema, que bueno, lo mencioné anteriormente, muchos de nosotros somos muy introvertidos y a mí me pasó. A mí me costaba mucho hablarle a una cámara, hablar al frente de gente. Me costaba muchísimo. Y vi que recomendaban cursos de oratoria o gente que hablaba en público, que la mejor forma de empezar a hablarle a la gente es con la práctica. Y una forma es grabando videos, pero uno, si los guarda en la computadora, no tiene un feedback. Entonces empecé a buscar temas de qué forma corta puedes explicarlos y compartirlos en redes sociales, para ver qué opina la gente sobre lo que mencionaba. Así empecé al principio, que bueno, si ven los primeros videos, primero no me van a reconocer porque en ese entonces no tenía barba, era otra persona totalmente distinta. Y estaba todo a oscuras el fondo, apenas se me veía a mí, con una cámara de un teléfono que tenía viejo y con un auricular hablando que se escuchaba la estática porque el cable estaba mal, estaba desgastado. Y Los luego con el comienzos siempre tiempo, son duros. sí, es más, si alguno llega a ver uno de esos videos conmigo sin barba, no sé, piensa que soy otra persona. ¿No? Que encima la barba me da muchos más años de los que tengo. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuántos años piensan que tengo? Ya sea el que esté viendo esto, que lo diga en los comentarios, a ver cuántos años piensa que tengo. Siempre hago el mismo chiste. Eso es. Yo, te- yo diría 30 y muchos, 33, 30, bueno, no, 30 y muchos, no, yo diría 35, 36. Ok, me mataste un montón. Tengo 24. ¿Por qué? ¿Cuántos tienes? 24. ¿Cuántos? 24. ¡Guau! Has dicho 10 años más. Sí, igual no fuiste el Perdón, ¿eh? peor. Me dieron 42 un momento. Dios. A ver, Ah, tanto no. Yo creo que 42 no. es que la A lo barba te mejor da tus muchísima edad. 30, sí. Es que la barba... También es que has hecho tantas cosas Ujú. que, claro, para una persona que tiene 24 años, es como que has hecho muchísimas cosas. No sé Es que, si tienes como esa sensación tú también. es que sí, es como me apasiona tanto el tema de la tecnología, hay cosas que uno considera un sacrificio que a mí particularmente nos llama la atención. Por ejemplo, ¿qué hacen los jóvenes? Ya me agregué 40 años. Eh, ¿qué hacen? Salen a bailar. A mí nunca me llamó la atención salir a bailar, salir de noche. Es raro, pero a mí me llama más la atención quedarme una tarde haciendo un curso de React que, por ejemplo, salir a bailar. Es algo extraño, pero a mí funciona así. Por ejemplo, ahora estoy haciendo cursos de habilidades blandas y no todo el mundo tiene un interés por saber hablar en público, escribir mejor, redactar textos para redes sociales. Y a mí me llama mucho la atención y estoy haciendo cursos del tema.
A mí me parece que cada uno tiene sus gustos y todo es respetable. No hay nada que digas es raro. A mí me parece totalmente legítimo y normal que una persona diga, mira, yo en vez de bailar, que se me da fatal y no me gusta, prefiero quedarme en mi casa aprendiendo algo nuevo. Me parece totalmente normal. Es que es totalmente normal, pero hay muchos estereotipos que piensan lo contrario. Por eso, por eso lo Sí. mencionaba desde ese punto de vista. Pero para nosotros es totalmente normal. Y más en IT que muchos no bailamos. Creo que el No, robot baila claro, mejor que yo, totalmente, eso solo es digo eso. verdad. Sí, pues seguramente, ¿eh? Hay que grabar un vídeo haciendo la prueba, poniéndolo a bailar y a ver qué sucede. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Y luego ahora, ¿cómo era el feedback en esos primeros vídeos? ¿Era positivo? ¿Te ayudaba a... O sea, ¿los números eran positivos como para motivarte a seguir haciendo contenido? Sinceramente, no. Los primeros videos con suerte llegaban a 100 visitas, al punto en que yo tuve dos cuentas de TikTok, que una era, había empezado con otro nombre que era Franco Labs. Labs viene del nombre de mi emprendimiento, que viene a la vez de los Ujú. laboratorios de investigación por la parte de investigación que yo tenía. El Labs es eso, laboratorios. Empecé una cuenta llamada así, que en un momento me estanqué, fueron 6 meses que no pasaba de los 400 seguidores. Los videos no pasaban de 100, 80, 200 vistas era el récord. Entonces, ahí investigando, viendo personas que recomendaban cómo crecer en redes sociales, me recomendaron crear otra cuenta. Creé otra cuenta, vi que en tema de emprendimiento muchos usan su nombre como marca en redes sociales y ahí me puse mi nombre, Franco Balich. Y lo que hice fue en volver a publicar. Publiqué 3 4 videos en esa cuenta y ya había duplicado los 400, había llegado a los 800. Fue donde mi carrera en redes sociales siempre lo consideré lento, pero lo iba haciendo a mi ritmo. No me preocupaba por los números. Y siempre intentando aprender algo nuevo. Y las veces que me estanqué, considero que fue porque eh, no innové con algo. Me seguía repitiendo el mismo contenido. Y como a mí personalmente me costaba hablar en público y adaptar el contenido a algo que sea fuera de algo robot, por decirlo, algo, textos objetivos, hablando de un tema de forma seria, y en redes sociales eso no vende. En redes sociales ahora estoy aprendiendo que es muy importante ir directo al punto, generar emociones, generar interactividad, generar comunidad. Y eso es algo que estoy aprendiendo ahora y voy a empezar a aplicar próximamente y vamos a ver qué tal. Siempre es importante experimentar. Eso es lo que aprendí con... ¿Cuánto llego? Hoy estamos en 2023. Yo empecé en 2021 a crear contenido. Y Sí, bueno, yo parecido, yo también por esa fecha, yo creo, 2021. Sí, sí, 2021 fue cuando empecé yo también. Y pues eso, ir aprendiendo, ir probando cosas, esto funciona, esto no funciona, ahora cambiamos esta estrategia, luego volvemos a la anterior. Lo que pasa es que sí claro, que es verdad que yo coincido con lo que muchas veces he leído, que a veces es un poco frustrante el momento en el cual tú te curras un vídeo, en el cual enseñas algo y apenas tiene visualizaciones. Y a lo mejor haces otro vídeo simplemente comentando una situación o hablando de un tema y tiene un montón de visualizaciones y dices, es que me apetece a veces más hacer solo contenido de hablar y comentar temas, casi que hacer contenido de formación. Es un poco como esa sensación, ese feeling. No sé si tú a veces también lo has sentido. totalmente. Por ahí un video que grabé en chiste en 15, no sé, en 10 minutos y llegó a 100.000 vistas, mientras que hubo un video que me tomó 3 4 horas en planificarlo, grabarlo, editarlo, sobre todo, porque grabarlo no me demanda mucho tiempo, pero editarlo sí, y llega a 1.000, 2.000 vistas. Y el que hice en 15 minutos, ni siquiera me molesté, sino que creé con Midjourney y una vez creé un video que eran lenguaje de programación como si fueran villanos. Ese video llegó a 200.000 vistas y lo creé en chiste en 10 minutos. Sí, a mí también me ha pasado de a veces hacer un vídeo para, por ejemplo, un short en YouTube
ese mismo short, subirlo a TikTok y que tenga un tercio de, de visualizaciones de las que tiene otro vídeo en el cual simplemente lo que hago es adaptar un trend a nuestra temática de tecnología y ya está. Pues nada, tiene el triple de views que tiene el que muestro código o hablo de código o hablo de cómo hacer algo con código. Y es un poco O, como, joder, sí, o peor aún, un cuando en uno se poco hace viral y en el otro no llega a las 1000 vistas, o no llega a me gustas, no lo ve nadie. Eso es peor todavía. sí. Pero Luego tú bueno, es algo además, que tienen las como redes sociales. profesor, sí, claro, las redes sociales al final hacen eso, hacen que nadie entiende, el problema de las redes sociales es que nadie entiende cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, porque de repente una cosa funciona y luego ya deja de funcionar y dices, pero si he hecho lo mismo, pero ya no funciona. Y tú como profesor, ¿alguna vez has añadido a tu temario algo de redes sociales, algo de, oye, pues, por ejemplo, sigan este canal en YouTube que imparte muy bien estos conocimientos o esta parte del temario que se va a dar, estos vídeos os pueden complementar muy bien al temario? Y lo que yo hice fue grabar clases en redes sociales, pero para mis alumnos. Adaptar el contenido de la materia a un formato más que iría a redes sociales y se lo subí a la plataforma. Lo que también hice fue recomendaciones de otras, por ejemplo, de otros creadores que se vinculan con la temática, pero eso como un material extra y de apoyo, porque hay que tener en cuenta que yo me tengo que adaptar a un tema que es específico y tengo una forma de explicarlo. Y otro creador puede tener una forma totalmente diferente. Por ejemplo, si ahora alguien viene y Claro. nos pregunta a los dos que expliquemos qué es la programación para nosotros, que demos la misma definición es muy complicado. Y imagínate eso Sí, es por imposible. cada pregunta que tiene un tema. Es muy difícil. Claro, Entonces le doy claro, materiales de claro. apoyo Y, para que les sirva a tener otra noción. y tú que eres una persona que al final en tu día a día haces como mil cosas, ¿cómo consigues sacar ese tiempo de calidad que te permita crear buen contenido para redes sociales? Es que lo que yo, muy relacionado con lo que mencionaba de cómo me organizo con las clases, yo tengo métodos para muchas cosas. Para organizarme, por ejemplo, mi día a día. Por ejemplo, a mi día a día estoy buscando que, sí, acá está, tengo papelitos para ir anotando, haciendo notas, las voy dejando en el escritorio, tengo un montón por ahí dando vueltas, y también utilizo Notion para organizarme todas las tareas que tengo que cumplir en un día, en qué fechas debo cumplirlas, en qué momento tengo que hacer tal y tal cosa. Si no puedo cumplirlo en tal fecha, tengo hasta de tiempo límite para cumplirlo hasta tal otra. Por ejemplo, cuando empecé con la creación de contenido, yo lo que hacía era, me pedía, bueno, no, me reservaba 4 días a principio de mes para hacer la planificación de redes sociales. El primer día tenía un Excel, creaba, es que en un principio creaba mucho contenido, 4 videos por día publicaba. Entonces Ujú. me preparaba un Excel con 120 celdas para planificar 120 videos. Y luego del segundo Son día, muchos, ¿eh? muchísimos. Luego el segundo día, lo que hacía era, toda la tarde me ponía a grabar videos. Pero el problema es que no tenían guión, sino era, tengo ese tema, lo hablo a la cámara. Y así, directamente. No llegaba a hacer los 120 en un día, grababa de a tandas, por ejemplo, por ahí 30, 40 un día, luego el otro 30, 40. Y a veces esos 4 días se extendían más, por eso. Y luego el último día los trataba de editar, pero tenía una edición muy simple, que era recortar partes que no eran necesarias, título, nada más. Ahora, por ejemplo, tengo una edición que es más compleja y por eso me demanda más tiempo. Y por eso hacía un montón de videos y cuando hablaba con otros creadores y les comentaba, no, es que tengo 120 videos guardados para publicar en el mes, quedaban impresionados por la cantidad. Es que es Pero impresionante, es impresionante. yo lo veo como el poder de Pero sí, organizarse. Yo lo yo veo sí que así. me parece como.
como un trabajo, o sea, la actitud en la que te lo estás tomando me parece literalmente como un trabajo. Que me parece también positivo porque si a ti te ayuda a crear mejor contenido y a crear buen contenido, es súper positivo que lo tengas todo tan súper cuadriculado de decir, oye, tengo muy claro que hoy es esto, mañana es esto, pasado es esto y luego esto. Es que todo lo aprendí en Me base parece a... muy increíble. Estos conceptos yo los aprendí porque me parecieron exactamente igual como los describís, muy increíbles cuando los veía que alguien más los aplicaba. Entonces, leía, porque soy de leer muchos libros. Allá al fondo, no sé, ahí se ven algunos cuantos libros que tengo, que son de desarrollo personal, gestión de tiempo, cambios de hábitos, emprendimiento, etcétera. Y después cuando termino de leer un libro, me gusta aplicar de alguna forma lo que aprendí. Por ejemplo, hice cursos de gestión de tiempo y lo que te recomiendan es siempre ordenarte las tareas. Y hay varias formas. Una es, por ejemplo, hacer una lista de tareas, pero esa no es la mejor para todos. Por ejemplo, un consejo para todos los que estén viendo, por ejemplo, el podcast, que es, si hacer una lista les genera ansiedad, que es posible, otra opción es a la noche, a la hora de irse a dormir, anotar todos los logros, que es lo opuesto. En vez de decirte, tengo que terminar este sistema, tengo que crear contenido para 3 redes sociales, tengo que terminar el diseño de este maquetado para la nueva página web, te vas a dormir y decís, hoy creé una nueva interfaz de usuario, creé 2 videos y hice la mitad del desarrollo de Figma. Y es diferente la sensación porque te da una sensación de logro. Y esa sensación de logro es adictiva. A uno siempre le gusta tener mejores logros, por eso los juegos son tan adictivos. Entonces al día siguiente Claro, dijiste, claro. logré 4 cosas, hoy vamos a lograr 5. Y así es otra forma de gestionar el tiempo que ahí ya no te estresa tanto, pero es diferente. Depende de cada tipo de personas, hay muchas estrategias de gestión de tiempos que les convienen a unas o a otras. Es un poco como la estrategia esta de gamificación, ¿no? De ir consiguiendo logros, ir desbloqueando trofeos. Y como eso al final crea esa adicción de decir, como veo que cada vez consigo más cosas, te vas motivando, 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 motivando y al final pues logras como esa rutina, ¿no? Totalmente, es que la gamificación de, por ejemplo, plataformas educativas u otras cosas, es para eso, para incentivarte a estudiar más, a estar más tiempo en la página. Por ejemplo, en redes sociales tienen un montón de pequeños detalles que no es algo que diseñaron las personas de tecnología como nosotros, sino que las implementaron, pero las diseñaron personas que se encargan de pensar a qué le llama la atención al cerebro directamente. Hace poco tiempo leí un libro sobre neuroventas y hay un montón de cosas que nos llaman la atención que tienen las publicidades. Por ejemplo, las publicidades hoy en día, el clásico ejemplo de una publicidad de auto. No te dice, compra este auto porque consume tanta cantidad de litros de gasolina por kilómetros, gira muy bien el volante y hace los cambios rápido y la radio funciona espectacular. Sino que te menciona las experiencias. Con este auto vas a poder ir a donde vos quieras, podés irte de vacaciones, tus hijos van a estar seguros. Y eso es algo que sirve para realizar una venta. En redes sociales hay muchas cosas aplicadas como funcionan igualmente en los casinos. Vos, por ejemplo, ¿por qué es tan importante y por qué funciona tanto el formato de video corto en TikTok? Porque con un solo desliz podés ver otro video que te entretenga, te aprendas, que te aporte algo. Y es rápido, puedes darle me gusta, genera interactividad. Redes sociales, porque es adictivo publicar, por ejemplo, a otras personas que publican, bueno, esto también nos pasa. Si- Siempre estamos viendo, y esto hay que intentar no hacerlo, los números, los likes, los comentarios, y eso es por lo mismo. Los que crearon la red social pusieron los likes, comentarios y todo esto para generar que tanto los creadores como las personas que ven se enganchen a la plataforma. Hay muchas cosas de ese estilo. ¿Tú alguna vez has sentido esa presión de los números? Ya, justo lo has mencionado tú y era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Has tenido ansiedad de estadísticas? Y yo lo definiría así, ansiedad de estadísticas, de decir, pues esta semana voy mal, algo no está cuajando. Sí, la respuesta corta es sí,
porque todos somos humanos, o sea, todos tenemos las mismas inseguridades, los mismos miedos, nos motivan las mismas cosas. Lo que trato de hacer para no encerrarme tanto en los números es tener un objetivo, que mi objetivo no sea algo que yo no controlo. Uno no controla cuántas vistas va a llegar un video, cuántos likes va a recibir, o si va a recibir, no sé, 15 comentarios, porque al publicar un video, como mencionabas, en una plataforma se puede hacer viral, en otra puede llegar a 100, 1000 personas, y no controlamos que llegue, por ejemplo, a 150 vistas. Entonces mi objetivo cuando publico un video es aportar X cosa a la gente. Por ejemplo, con este video van a tener una nueva herramienta para sus páginas web. Con este video van a aprender la diferencia entre una API y otro concepto. Y así. Porque si uno termina poniéndose como objetivo solo los números, puede ser muy frustrante y eso es un círculo vicioso. A menos que salga de ese círculo vicioso, siempre se va a estar preocupando por los números. Sí, sí, totalmente. Y otra cosa muy interesante de las redes sociales, sobre todo a mí me interesa hablarlo con otros creadores de contenido, claro, es cómo gestionas los malos comentarios, el típico hater, cómo, o sea, ¿eres más de ignorar o eres más de contestar o bloquear? Yo personalmente no soy de bloquear a menos que se vayan a un extremo. Porque, a ver, hay que pensar varias cosas, hay varios puntos de vista de este tema. El punto de vista del que solo piensa en el algoritmo, alguien publica un comentario de hate, es un comentario más, el algoritmo va a pensar que hay interacción y va a tener más vistas, ese es un lado positivo. Está el lado negativo No es porque verdad. es un comentario malo hacia mí, hace daño, o sea, uno si no tiene la experiencia y no tiene eh, la seguridad en uno mismo, por ahí lees 100 comentarios buenos y uno malo y te arruinó la tarde. Puede pasar como creador. Pero también hay que pensarlo desde el punto de vista del otro. Por ahí tuvo un mal día y lo está haciendo como una forma de desquitarse que no está bien, pero me da lástima por esa persona, por decirlo de alguna forma. Y después, cuando ya pongo un stop, es cuando esa persona se vuelve repetitiva. En todas mis publicaciones empieza a dar un comentario. Porque también hay que poner un punto. En nuestras redes sociales tenemos que tener una comunidad eh, que nos represente, por decirlo de alguna forma. Porque también somos responsables de lo que dicen de cierta forma nuestra gente. Por ejemplo, si mis seguidores van a la cuenta de alguien más y empiezan a, no sé, decirles cosas malas, a mí no me interesa esa actitud. Prefiero tener un número bajo de seguidores en mi comunidad con los que hablo en directo o en Discord o en otras plataformas, pero que no vayan a hacer eso. Entonces, cuando ya veo que alguien tiene una actitud muy mala, ahí sí suelo bloquearlos. Porque si no, se hace una bola de nieve. Alguien más que tiene un mal día, quiere hacer esa actitud tóxica, ve que yo permito que me hablen mal o me insulten, ¿qué va a hacer? Va a estar más predispuesto a hacer lo mismo. Claro. Así que ahí pongo un stop también. ¿Y alguna vez, sobre todo tú en tu situación, ya que eres profesor, alguna vez ha habido alumnos que hayan entrado en tus directos de Twitch, te hayan dicho, hola, soy tu alumno? Curiosamente sí, varias veces me pasó. Ya algunos que tuve que disimular porque intento mantener cierto nivel de profesionalidad. Si hay un alumno en directo o en redes sociales, lo trato como alguien más de todas las redes sociales, como, y al ser mi alumno, uno con los alumnos hay que mantener una relación profesional. Por ejemplo, con otros creadores puedo llegar a ser amigo, pero con mis alumnos son mis alumnos. Puedo hablar de todos los temas que quieran, pero es profesor, alumno. Entonces, y tampoco quiero exponerlos, porque decir que son mis alumnos también pueden, si me buscan a mí, saben en qué universidad trabajo. Sí, Entonces, hay que poner un límite. Y hay veces que veo que tienen el mismo nombre que el nombre con el que le paso lista, veo ahí el nuevo seguidor y tengo que contenerme de saludarlo o reírme, porque también me pasa que me sorprende la situación y me termino riendo, y tengo que contenerme. Después hay otros casos que di cursos para alumnos, por ejemplo, di un curso de React y la mayoría de mis alumnos rondaban en 40 años. Ahí ya no hay un problema
tan importante de preocuparme por su seguridad, porque ya los alumnos que son de nivel secundario o de universidad, yo me preocupo mucho por su seguridad. Pero ya cuando un alumno es mayor que yo y tiene más experiencia de vida de lo que yo tengo vivo, ahí me relajo un poco Claro. más. Y, por ejemplo, dos, tres alumnos del curso ese aparecieron en Discord en la llamada, me empezaron a hablar, comentando de experiencia de vida, que programaban con COBOL, por ejemplo, y les interesó React porque en un momento hicieron un curso de PHP y querían ver cómo actualizarse. Y te aportan un montón de comentarios en base a su experiencia que lo considero muy importante para todos. Tiene que ser una situación rara. O sea, yo me lo imagino y yo no sé si sería capaz de aguantarme la risa o de disimular. Yo creo que lo diría y ya está. Es complicado, tengo que Pero admitir que es entiendo muy que lo que hay que complicado. hacer es lo que... Claro, yo entiendo que lo que hay que hacer es lo que tú dices. Intentar disimular, intentar no eh, compartir con el resto de seguidores que no sabes ni de dónde son ni nada, que esas personas están relacionadas contigo fuera de ese directo. Exactamente. Y bueno, por ahí a vos ahí te pasó que alguien de tu trabajo o algún conocido te descubre en redes sociales. Eso es muy parecido, la Sí, sí, experiencia es sí, muy sí. parecida. Sí, Igual, incluso jefes y todo, que se ríen. O sea, yo, sí, por ejemplo, hago contenido de humor y muchas veces hago burlas y tal. Y a lo mejor, pues mis jefes dicen que se ríen. Dicen, a ver, yo sé de sobra que no. Porque es verdad que yo siempre lo digo, mi contenido no va en serio. Yo muchas veces hago una sátira de situaciones que me hayan podido pasar a mí o que le han pasado a un compañero. Yo lo que hago es, le robo esa idea al compañero, por así decir, en plan, le robo esa situación que ha vivido mi compañero y la simulo yo de una manera cómica. Y claro, los jefes lo ven y se ríen, dicen, joder, la verdad es que me río, las cosas como son, y a mí me lo han dicho. a mí lo que me pasó, que fue vergonzoso, por decirlo de alguna forma, fueron dos ocasiones. Una es que un directivo de mi universidad me dijo, ah, te estás dedicando a redes sociales, el otro día te vi, te seguí. Y así espontáneo, no supe cómo reaccionar en ese momento. Y luego en otro curso que di, pero ya fuera de la universidad, me presentaron como creador de contenido, además de todo, encima, porque me presentaron de la forma más extraña que me presentaron en la vida. Fue como, primero, les puso la vara altísima al estándar a los alumnos porque dijo, fue mi alumno, fue un muy buen alumno, así que prepárense porque les va a subir el nivel de... Ahí ya les puso presión a los alumnos. Además es creador de contenido en redes sociales, pueden seguirlo en sus redes sociales, es un... No, no, ahí no tenía ni... No sabía cómo reaccionar, porque lo último que vas a esperar que te presenten en un curso es como, primero, poniéndote en un lugar súper alto y luego recomendando para que te sigan en redes sociales. O sea, Claro. fue extraño. Yo me esperaba algo como, ese ingeniero sabe tal y tal cosa, algo así me esperaba. Pero eso me sorprendió mucho. Sí, es una presentación peculiar, las cosas como son. Y más en un entorno muy profesional como al final es un curso, una formación o lo que sea. Exactamente. Totalmente. Pues ahora, Franco Balic, si te parece bien, vamos a ir con la última parte del podcast, que es la parte de la entrevista relámpago, ¿vale? Son una serie de Chan. preguntas y tienes que intentar contestar lo más rápido posible, sin pensar A, mucho lo que te nazca, ¿vale? a ver, vamos, probemos. ¿Estamos ready o no estamos ready? No estoy seguro, pero vayamos, ya estoy preparado. Vamos. Ya te has metido en esto, ya tienes que contestarlo todo, ¿eh? Bueno, Vamos a vamos. por ello entonces. Primera pregunta. Primer lenguaje de programación que tú sientes que aprendiste. Python. Fue el primero que aprendí. ¿No? Luego, ¿Pediste respuesta lenguaje relámpago? favorito y por qué. ¿Me repetís la pregunta? Sí, lenguaje favorito y por qué. Ahora mismo JavaScript, porque me interesa mucho todo lo que es el desarrollo web. React, Next, eh, Node.js, y es el lenguaje que estoy utilizando para todo eso. Muy bien. Ahora, framework favorito y por qué. Actualmente, Next.
que es un framework de React, que React es una librería, no un framework. Y me interesa el tema del emprendimiento. Es muy importante para una página web de un emprendimiento posicionarse en buscadores. Y Next permite más fácilmente el SEO para que Google te posicione más alto. Entonces estoy a full con Next ahora. Perfecto. Vale. ¿Cuál crees que es el mejor lenguaje de programación para aprender? ¿Y por qué? Esto es una respuesta polémica porque dije Python, JavaScript, pero mi respuesta es C Sharp. Algo que no se esperaba mucho. Porque a mí me gusta enseñar programación con tipado. Que Python y JavaScript son muy blandos en esos temas. Puedes guardar lo que quieras en una variable en JavaScript, puedes guardar un string, puedes guardar un número, y me gusta explicar los diferentes tipos y los problemas que surgen, por ejemplo, si creas una variable string y guardas un número, en JavaScript no pasa nada, pero en C Sharp sí, ahí sí salta el error. Y eso les da una noción diferente de la programación a los alumnos que luego cuando van a Python o JavaScript es como, falta algo acá, pero funciona. Ya tienen el concepto de Sí. los tipos más afianzado, más solidificado. Ahí coincido un poquito contigo, pero sí que es verdad que justo gracias a estos podcasts y de las opiniones que me daba la gente, sí que he entendido lo que me decían muchas personas de, para mí es JavaScript, porque JavaScript al final te da la sencillez de que tú llegas a un navegador, por ejemplo Google Chrome, abres el DevTools, te vas a consola y puedes empezar a lanzar cosas. Y has instalado cero. Y dices tú, claro, la barrera de entrada es... No hay nada, no hay ninguna, Claro, realmente. ahí depende mucho del objetivo de la primera clase. Eso como profesor lo veo así. Por ejemplo, si el objetivo de la primera clase es que los alumnos pongan las manos en la práctica y generen algo que los motive a hacer todo el curso, JavaScript y Python es ideal porque con Python, print, lo que vos quieras, ya lo mostrás en la terminal. O en JavaScript no tenés Claro. que instalar nada, podés mostrar algo. C Sharp, ahí sí, tenés que crear un Windows Forms, crear el proyecto, aprender a usar Visual Studio, pero te da otras ventajas a largo plazo. Depende del objetivo de la clase, concretamente. Por ejemplo, para alumnos más jóvenes, yo considero que sí, JavaScript conviene, pero si vas a dar un curso más extenso, como estoy dando, por ejemplo, programación de objetos, a mí me conviene C Sharp. Depende del objetivo, de los alumnos. Es como en redes sociales. ¿Quién es tu público? Y hablale a él y enseñale lo que le querés enseñar, cómo vos querés enseñarles. Claro, claro, totalmente. Vale, y ahora, ID favorito. Y aceptamos Visual Studio Code como ID, a pesar de que no lo sea. Bueno, Visual Studio Code. Ahora estoy con un montón de extensiones en Visual Studio Code y también estoy probando el Insider, que es como la versión beta de Visual Studio Code. Así que tengo el Visual Studio Code para el trabajo y el Insider para los directos. Y como tengo la lista de proyectos, siempre reviso ahí el historial y están todos los proyectos que estoy trabajando. No, la verdad es que Visual Studio Code es increíble, macho. Increíble. Totalmente. Hay que ver lo que hace Google con el suyo, con Project IDX, que puede ser una herramienta interesante, pero hay que esperar a que la saquen. Sí, hay que ver también los problemas que puede surgir, porque como todo producto que lanzan, Sí. se puede tener problemas. También de seguridad, porque por ejemplo, si una empresa trabaja con ese entorno y tiene una vulnerabilidad de seguridad, es complicado. Hay que tener mucho cuidado. Claro, claro. Y ahora, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Empecé a grabar videos más rápido y aprendí a comunicarte mejor. Básicamente eso, porque es la mayor dificultad que tengo. Eh, a- por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a no ser tan robot como mencioné antes. Si me preguntas datos, te los puedo explicar de una forma totalmente objetiva, pero en redes sociales eso no... Hay, hay que generar sentimientos y eso es... Parezco una máquina hablando de que hay que generar sentimientos, pero tengo una forma muy objetiva de hablar y es lo que estoy intentando cambiar. Está bien, está bien. La verdad es que es buena respuesta, porque aquí se ha escuchado lo de comprar más bitcoins, haber empezado con YouTube antes, ese tipo de cosas. Bueno, esa Así era a que, nivel personal, pero obviamente comprar el Bitcoin antes, empezar a ahorrar de chico, empezar el emprendimiento desde más joven y lanzarte. Léete este libro que te va a decir que en 3 semanas tenés que lanzar el emprendimiento, si no, no sirve la idea. Eso también, pero era algo a nivel personal, mi respuesta.
Claro, claro, no, no, me parece una pregunta súper, perdón, una respuesta súper acertada. Y ahora las dos preguntas un poco más polémicas, que son bugs resueltos la última semana y dinero generado el último mes. Chan. Bastantes polémicos. A ver, em, bugs solucionados la última semana fue un bug que estaba en un proyecto de Astro, que estaba haciendo el clásico blog tutorial, que había tenido, bueno, ahora se me ocurrió otro, los comento rápido. El primero fue que tenía un error en los pads, entonces me generaba cualquier cosa. En vez de mostrarme la página que tenía que mostrar, me marcaba error y en un pad súper extraño me mostraba la página que quería. Pero fue un error de los pads que no había terminado de entender la documentación. Y el otro error fue con un proyecto que estaba retomando, que hice en directo, que fue un proyecto que quería hacer con ChatGPT y generación de voz de Microsoft Azure, de dos personajes que hablan entre sí y hacen una especie de directo, por así decirlo. Intentaba incursionar en lo que son streamers de inteligencia artificial. El problema es que le preguntabas algo y los dos se ponían a hablar a la vez, se respondían a la vez, se iban sumando los diálogos. Entonces, no había una pausa, uno esperaba que termine el otro. Se pisaban las voces y de la nada tenía 50 voces de los 50 diálogos que generó, hablando de todos a la vez, y te explotaba la cabeza eso. Y la, y la mejor forma de Qué bueno. solucionarlo fue usando otra herramienta. Fue usando otra herramienta. Directamente destruyendo el proyecto y volviéndolo a empezar. Es que sí, no podía almacenar los audios. Así que después almacené los audios y los puse en una lista y listo. Qué bueno, qué bueno. Y ahora la del dinerito, que yo no me olvido. Es que esa es complicada porque tengamos en cuenta la situación de Argentina. ¿En qué preferís que lo diga? ¿En dólares, en pesos argentinos, que cambia cada 2 por 3? Porque, por ejemplo, si ahora te digo el valor, en un mes es otro valor. Así que Dilo primero en pesos argentinos. en pesos argentinos deben ser, porque tengamos en cuenta que solo estoy trabajando en 2 materias y como investigador. O sea, 3 días a la semana estoy trabajando. 120.000 pesos argentinos, que en... A ver, espera, voy a sacar la cuenta. Vamos, 2 euros españoles. Y en dólares, digamos que puede ser entre 200 y 400 dólares, para que te des una idea. Vale, vale. Te digo los dos extremos porque hay ¿Cuándo? varios tipos de cambio. Así que, Sí, porque además el dólar ahora también está un poco inestable. sí, totalmente. No voy a ni mencionar cuánto aumentó la última semana. Qué bueno. Pues con esto hemos llegado al final del episodio del podcast. Espero que hayas estado súper bien, súper cómodo. Sobre todo que hayas pasado un rato muy bueno. Y nada, yo estoy súper agradecido de que hayas venido al proyecto, de que hayas participado en esto. Y de verdad que yo sé que la dificultad que tiene, sobre todo cuando yo estoy en España y tú en Argentina, al final ponernos de acuerdo es muy complicado. Lo hemos conseguido y de verdad que te doy muchísimas gracias por todos los esfuerzos que has hecho para estar aquí conmigo hoy. No, no hay de qué. Aprecio también muchísimo la invitación. Y también, también tuviste que esforzarte para coordinar los horarios, porque la diferencia horaria nos afecta a los dos. Tenemos que siempre estar revisando a ver qué tal los horarios. Así que aprecio muchísimo la Sí, oportunidad de estar acá. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer a futuro. Cualquier cosa que necesites, puedes contactar conmigo. Y un pequeño mensaje perfecto. también para los que están viendo. Comenten qué parte más le interesó de la charla y qué les pareció más polémico. Eso es, eso es. Generando contenido. Exactamente, ya lo tengo Y, interiorizado. Eso es. Y nada, a todos los que habéis estado aquí viendo este episodio, de verdad, muchísimas gracias. A los que estáis en Spotify escuchándolo o en iTunes o en Amazon Music, muchísimas gracias por todo el apoyo. Darle un buen me gusta, compartirlo con toda la gente que conozcáis y recordad que en la descripción tanto del vídeo en YouTube como del episodio en las plataformas de Spotify, Amazon o Apple Music tenéis todas las redes sociales de Franco Valitz para que le podáis consultar lo que queráis. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestro tiempo y un abrazo para todos. Chao, 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 chao. Chao.